Bien, ahora veremos el pensamiento crítico, más conocido como critical thinking en inglés. Así lo van a encontrar ustedes. Y aquí lo que vamos a ver son algunas palabras, ¿no? Que nos ayudan a más o menos a entender. Son palabras claves relacionadas con el pensamiento crítico. Por ejemplo, claridad, clear. Un pensador crítico tiene que ser una persona cuya expresión sea clara, que no dé lugar a dudas. También ustedes pueden ver otra palabra, facts, ¿no? Que son los hechos. Muchas personas argumentan en función no de hechos, no de información validada, sino de ideas, de creencias. También acá tienen la palabra crítico, por ejemplo, que está ya dentro de la categoría de pensamiento crítico, pero que alude a esta capacidad, ¿no? De tener esa actitud. Ninguna creación humana, ningún producto que ha llevado a cabo el hombre es perfecto, es enteramente bueno. Siempre hay algo que podemos criticar. La palabra recognize. En este caso, ustedes entiendan más cómo identificar. ¿Mm? Por ejemplo, cuando identificamos una falacia. También tienen las palabras racional, objetivo, proceso, porque el pensamiento crítico es un proceso. Análisis lógico, que también es fundamental. Y por ese lado, pues, en el área de matemáticas se relaciona mucho con nuestro trabajo. Vamos a pasar acá a una caricatura donde le dice, usted es el mejor profesor que he tenido. Usted abrió mis ojos al mundo y me mostró cómo pensar críticamente. Hay 3 puntos suspensivos y dice, yo era feliz hasta que lo conocí. ¿Mm? Y bueno, esto es bastante cierto porque en realidad el pensamiento crítico nos hace, ¿qué les puedo decir? Eh, Parece que la gente que no tuviera pensamiento crítico podría ser más feliz. Y yo les digo, ¿no? Cuando desarrollaba mi pensamiento crítico, me es mucho más difícil disfrutar de las películas. Por ejemplo, uno a partir de las conversaciones, a partir de los hechos como se vienen dando, ya se imagina cuál va a ser el fin de la película. Ya no lo disfrutas. Entonces, yo recomiendo que si hubiera la posibilidad, ¿no? De apagar un poco de vez en cuando para poder disfrutar de la ingenuidad. Si pudiéramos apagar eh, lo que nos hace pensar críticamente. Es difícil. Como les había dicho al inicio, todo lo que crea el hombre no es enteramente bueno. Y el pensador crítico se forma para ver estas limitaciones, carencias, debilidades. Y aquí vamos con la definición. ¿Qué vendría a ser el pensamiento crítico? Nos habla en la definición, el núcleo es que es un proceso cognitivo que tiene estas características. Es racional, es racional,
es reflexivo y analítico. Entonces, el pensador crítico depende de su capacidad de racionalizar la realidad, de racionalizar una determinada situación. En otras palabras, de emplear la razón. También es reflexivo, porque el pensador crítico tiene una forma de pensar que lo lleva a tratar de captar la realidad de forma totalizante, para anticiparse, para ver tendencias, para ver posibilidades. Pero también es analítico, porque permite identificar dentro de un fenómeno, dentro de un hecho, identificar, por ejemplo, las causas, los elementos fundamentales. El pensamiento crítico está orientado al cuestionamiento sistemático de la realidad. Es un proceso que tiene una estructura. Y este cuestionamiento sistemático de la realidad lo usa para llegar a la verdad. Al final, eso es lo que busca el pensador crítico. Vamos a ver entonces algunos procesos que se dan en el pensamiento crítico. Por ejemplo, nos dice, el pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Por ejemplo, recientemente hemos asistido a debates donde vemos que, por un lado, en lo que se refiere a sustentar, por ejemplo, una propuesta, en lugar de utilizar el conocimiento para fundamentar por qué ellos consideran que es lo mejor para nuestro país, una determinada política, por ejemplo, económica, en lugar de fundamentarla adecuadamente, haciéndonos ver cuáles son las fortalezas de estas propuestas, tratan de atacar al oponente. Y ahí cometen un error, porque ellos no están siendo consistentes. O sea, si se trata de argumentar una propuesta, yo tengo que dar toda la posibilidad de que los oyentes puedan puedan conocer los beneficios que me traería esa política. Pero no le puedo decir haciendo en lo que se llama la falacia del espantapájaros, haciendo de la otra propuesta, de la propuesta del oponente, una caricatura. Entonces el pensador crítico analiza, evalúa la consistencia de los razonamientos. ¿A través de qué lleva a cabo esta evaluación? A través de estos procesos, ¿no? La observación, que es lo primero. La experiencia. El razonamiento y también el método científico. Hay muchas personas, políticos de renombre en nuestro país, que parece que estuvieran peleados con el razonamiento y con el método científico. Lamentable.
El pensamiento crítico se encuentra relacionado al escepticismo. El pensador crítico no cree en lo que le dicen. El pensador crítico busca, como les había dicho, las debilidades, las limitaciones, las carencias de un argumento. Y en este aspecto, algo muy importante es la detección de falacias. Que cuando nosotros nos ponemos un poco de atención, cuando nosotros vemos lo que son las diferentes falacias, nos damos cuenta que en nuestro país, políticos, periodistas, funcionarios públicos, incurren constantemente en falacias para fundamentar las ideas o las acciones que han tomado. El pensamiento crítico exige claridad, exige precisión, exige que la persona sea objetiva, por eso habla de equidad, y también de evidencias. El pensamiento crítico no se puede apoyar en creencias. Y aquí también viene otra cosa. ¿Podrá ser el pensador crítico un religioso fundamentalista? Nada tendría que ver. Son dos elementos prácticamente antagónicos. Un religioso fundamentalista simplemente es un carente de pensamiento crítico. El pensador crítico intenta evitar las impresiones particulares. Intenta, porque muchas veces no se logra, caer en la subjetividad. Juzgar, evaluar en función de lo que él siente, de su experiencia, de los avatares que ha tenido en la vida. Ahora vamos a ver algunos pasos que se llevan a cabo para pensar en forma crítica. La primera es adoptar la actitud de un pensador, de una persona que va a hacer uso de la razón. La segunda es reconocer y evitar los prejuicios. A mí no me gusta esto. Entonces, desde el inicio, yo ya estoy mostrando una tendencia. Yo voy a criticar. Esto está pasando con nuestros políticos, ¿no? De repente con nuestros literatos. De los políticos, de repente, nosotros siempre esperamos lo peor. Pero de los intelectuales no. Y aquí también viene una situación. ¿Qué tan intelectual pueden ser los literatos? Pueden ser los poetas. Tenemos premios Nobel que han incurrido en falacias, que no son capaces de argumentar adecuadamente sus posiciones. Eso no lo vas a ver en un científico, por ejemplo. Entonces, cuidado a quien le decimos genio. Cuidado a quien le decimos intelectual. El intelectual busca la verdad por sobre todas las cosas. Eso se llama la honestidad intelectual. Identificar y caracterizar argumentos. Este es un aspecto muy importante. De toda la perorata que nos pueden dar, el pensador crítico lo que va a hacer es identificar cuáles son los argumentos que sustentan ese discurso. Y también los va a caracterizar. Va a determinar si, por ejemplo, está haciendo uso de falacias.
Si, por ejemplo, el argumento es débil o no se sostiene en los hechos. Y esto también es importante. Yo, la verdad, sorprendido, ¿no? Cuando uno va a YouTube y lo primero que te salen son ciertos videos de ciertas tendencias políticas. Si tú no haces una selección, si tú no te suscribes a un determinado canal de YouTube que muestran posiciones de repente contrarias a lo que podría ser lo que de repente quieren los que tienen los medios controlados, entonces siempre te van a bombardear de noticias que van por la misma tendencia. Y finalmente, después de evaluar las fuentes de información, viene la evaluación de los argumentos. Por ejemplo, en el caso de periódicos cuyos dueños son personas que están muy peleadas con la honestidad, podríamos decir con la honestidad intelectual, ¿qué podemos esperar? Pero no nos quedamos ahí en evaluar las fuentes de información, sino también la calidad de los argumentos. Porque a pesar de que un periodista de ese medio, que de repente esté condicionada su opinión por los intereses del dueño del medio, puede ser que en algún momento dé argumentos válidos. Y eso es lo que más le interesa al pensador crítico, la evaluación de los argumentos. Que yo no podría estar de acuerdo de repente con esa tendencia, pero al evaluar los argumentos, los encuentro sólidos y termino aceptando lo que se plantea. Vamos a ver ahora las características que tiene el pensador crítico. Por ejemplo, está la capacidad para interpretar tanto ideas como situaciones o datos de diversa índole. Es que como la mente es flexible y está en condiciones de adaptarse a diversas situaciones. El pensador crítico hace un análisis de lo que tiene ante sí. El pensador crítico es capaz de evaluar diversos parámetros, lo que podríamos nosotros denominar las intenciones del autor. También es capaz de evaluar y analizar las interferencias que se pueden producir, que estarían de repente evitando de que la argumentación sea sólida. Entonces, el pensador crítico tiene que estar en condiciones de evaluar eso. El pensador crítico también es capaz de explicar los argumentos que son fundamentales en sus conclusiones. O sea, hace una selección. Puede encontrar una diversa cantidad de argumentos, pero él va a identificar justamente los que van a sostener al final las conclusiones, sus conclusiones. Finalmente, el pensador crítico está en la capacidad de autoanalizarse y examinarse para darse cuenta si de repente una conclusión que él ha sacado tiene que ver con algo subjetivo.
Entonces aquí, por ejemplo, entra a tallar de una forma muy preponderante la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal nos permite conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son los resortes que dan movimiento a nuestras ideas, que podrían ser complejos. Entonces, es muy importante que el pensador tenga esta capacidad de autoanalizarse y de examinarse a sí mismo. Bien. Ahora, algunas anotaciones, ¿no? El pensar en forma crítica no implica pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallos. Yo les digo, no debería ser así, pero termina siendo así. ¿Por qué razón? Porque, ¿por qué termina siendo así? Porque ya les había dicho antes, el pensador crítico considera que nada hecho por el hombre es perfecto. Y entonces, en realidad, va a ser más fácil para el pensador crítico encontrar los defectos y los fallos. Pero la idea que nos plantea acá es que no debería ser así. Tampoco nos dice intenta cambiar la forma de pensar de las personas o reemplazar los sentimientos y emociones. Acá hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, el pensador crítico no es una especie de, ¿qué les podría decir? No es como un profeta, ¿no? No es como un político que quiere que piensen como él, para que voten por él, por ejemplo. No, el pensador crítico no está pensando en eso. A él lo único que le interesa es la verdad. Y la otra parte dice reemplazar los sentimientos y emociones. Por eso él les decía que podríamos perder un poco de disfrute de la vida que de repente se origina en la ingenuidad. Al final, lamentablemente, sucede. Sucede que el pensador crítico es más frío. No podemos decir que no es capaz de mostrar emociones, pero sí se da cuenta de qué está pasando. Y lo que habíamos visto anteriormente de esa capacidad de autoexaminarse, autoevaluarse, le permite a él situarse y tomar decisiones que al final lo alejan de alguna posibilidad de sufrimiento, por ejemplo. ¿Qué le planteamos al pensador crítico? Todo pensador crítico siempre va a desconfiar de las fuentes de información, como por ejemplo los medios de comunicación. Evitar las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. Ahora vamos a ver cómo piensa, cómo evalúa el pensador crítico. Todo pensador crítico siempre va a hacer las siguientes tres cosas. En primer lugar, evitar las presiones sociales
que llevan a la estandarización y al conformismo. Cuando se hablaba, por ejemplo, del pensamiento único, ¿no? Que también está relacionado con el socialismo, el comunismo, existiría aquí una contradicción entre los que trataron de implementarlo y lo que podrían ser, pues, los que pensaron, ¿no? Los que llevaron a cabo la construcción de esa ideología. Entonces, en una sociedad debería haber espacio. En una sociedad, me refiero, progresista, ¿no? En una sociedad en donde se maximice el bien público, el bienestar de todos. En esa sociedad, todos deberían tener desarrollado su pensamiento crítico. Pero en algunos casos lo que hemos visto es justamente lo contrario. Pero ¿en qué otra sociedad se trata de llevar a la estandarización y al conformismo? Es justamente en la sociedad capitalista. Queremos que todos tengan la misma forma de pensar, que todos lleven a cabo las mismas tareas rutinarias, que nadie quiera mejorar, que nadie quiera cambiar su realidad. Entonces, muchas veces el pensador crítico en un grupo de amigos es el apestado, el que nos malogra una película, por ejemplo. ¿Mm? O que de repente queremos hacer algo de forma grupal y él sale diciendo, pero esto está mal por esta razón, y lo fundamenta. Y los deja sin argumentos a los que quieren llevar a cabo esa actividad. Entonces, lo que nos dice es que el pensador crítico está en condiciones de evitar la presión social. El pensador crítico también siempre va a entender cómo reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a lo que es sometido en la vida diaria. Entonces, el pensador crítico es el que se sale de la caja, el que detecta la falacia, el que detecta el mecanismo que hace que todo siga como está y las cosas no mejoren. El pensador crítico siempre va a desconfiar de las fuentes de información como los medios de comunicación. Seguramente muchos de ustedes han visto la imagen, ¿no? Y les podemos mostrar la imagen de un pulpo, ¿no? Como es el caso de en nuestro país, el comercio, ¿no? ¿Cuántos medios de comunicación pertenecen a este pulpo? Es una cantidad enorme. Prácticamente ahí se promueve el pensamiento único. Y bueno, seguramente muchos de ustedes lo estarán experimentando justo en estos momentos. Todos los medios de comunicación tienen una tendencia y hacen exactamente lo mismo. Es como si estuvieran sincronizados. Los periodistas son empleados y como empleados
le deben su estabilidad laboral a los dueños de los medios de comunicación. Por lo tanto, para quedarse con el trabajo, van a tratar de mantenerlos contentos. Pero ellos no tienen que adivinar lo que el dueño del medio de comunicación quiere, porque él se encarga de ponerles bien en claro lo que él quiere. Y en algunos casos, hasta funge de director. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico en el aula? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros los profesores para desarrollar el pensamiento crítico? En primer lugar, debemos proporcionar a los estudiantes oportunidades y herramientas para emitir criterios propios, tomar posturas y tomar decisiones razonadas. Debemos permitir que los niños estén en condiciones de explorar distintos puntos de vista involucrados en el tema que se esté estudiando. Y en este caso, pues miren, nosotros tenemos Internet. Pero ¿qué canales tenemos de Internet? En muchos de los casos nosotros accedemos, por ejemplo, a CNN, que va a tener el punto de vista occidental. Podemos, por ejemplo, acceder a BBC de Londres, a France Internacional, France Press me parece que es. Hay un canal alemán que es DW, Deutsche, no sé qué cosa, también. Pero en todos los casos de los medios que le estoy hablando y que son muy populares en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, lo que tenemos es que todos prácticamente representan el mismo pensamiento. Entonces, para plantear esto de los distintos puntos de vista, lo que tendríamos que hacer es justamente identificar a aquellos canales que no piensan de esta manera. Yo les diría dos. RT, que es un canal de Rusia, y CGTN, que es un canal de China. Al menos para tener dos puntos de vista diferentes a lo que plantean toda esta gran cantidad de canales, podríamos decir, de la OTAN. Y vamos a encontrar que hay noticias que prácticamente en estos canales de la OTAN o son minimizadas o simplemente nunca aparecen. Por ejemplo, hay una fotografía de la NASA que muestra que nuestro planeta se está viendo un poquito más azul. No se ve verde, se ve un poquito más azul. Y tiene que ver con el hecho de que países como China o India, que tienen enormes desiertos, están empezando a reverdecer estos desiertos. En China se ha hecho un invento tremendamente importante para la humanidad, que va a permitir reverdecer los desiertos. La pregunta que les hago es, ¿alguna vez ustedes han escuchado de esto? ¿Saben por qué no lo han escuchado? Porque la mayoría de medios que ustedes consumen pertenecen a los países
de la OTAN. Esa es la razón. Entonces, yo no les quiero decir, pues, que crean a pie juntillas. Eso no es de un pensador crítico. Pero sí es importante que tengamos en un abanico todos los puntos de vista. También nos dice que en el aula el docente tiene que crear un ambiente que promueva la escucha, la búsqueda de buenas razones y el interés por las opiniones diferentes. Muchos profesores, por ejemplo, se pueden sentir incómodos en esta situación. ¿Quiénes se sentirán incómodos? Aquellos cuyo pensamiento no está bien fundamentado. Aquellos cuyo pensamiento no se sostiene en hechos. Fundamentalmente se sostiene en creencias. Fomentar que tengan que pensar con profundidad sobre un tema para poder enseñárselo a otros. Miren, aquí nos están dando un principio pedagógico fundamental, ¿no? El que desarrolla un mejor aprendizaje es el que está en condiciones de enseñar a otros. Entonces, esto sugiere que estos niños estén en condiciones de pensar con profundidad. Finalmente, organizar discusiones sobre temas que provoquen el desarrollo del pensamiento crítico. Preguntas que se hace el pensador crítico. ¿Por qué cree que está sucediendo esto? ¿Por qué cree que está sucediendo esto? No es por qué está sucediendo esto. Entonces, por ejemplo, para responder a esa pregunta, estamos haciendo un análisis, una evaluación, un examen de cuáles las razones que nos llegan a pensar de una determinada manera. Otra pregunta. ¿Lo puedo comprobar? ¿O tengo que simplemente creer? Creer que las cosas funcionan de la forma que pienso. Si usted perteneciera al otro grupo de la población, ¿cómo se sentiría? Y esto es lo que está pasando ahorita, ¿no? En nuestro país. Tenemos un área rural y un área urbana. Tenemos alumnos que tienen conectividad y otros que no tienen conectividad. Siempre el pensador crítico trata de ponerse en la situación de los demás, en la situación de los otros, de los que no tienen la misma experiencia que tenemos nosotros, la misma vivencia que tenemos nosotros. ¿Cómo afectaría la situación eso que usted plantea? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué pasaría si? Es otra pregunta. Por ejemplo, nosotros en economía decimos ceteris paribus. Dejamos de lado, dejamos que las otras variables no actúen y en esa situación, ¿qué pasaría? Por ejemplo, el dólar se está incrementando.
debido a la inestabilidad económica. Si el BCR sale a vender una gran cantidad de dólares, ¿qué pasaría? ¿Bajaría el dólar? ¿O seguiría subiendo? Y simplemente como en Argentina, el Banco Central de Reserva estaría quemando dólares, haciéndolos que prácticamente desaparezcan. No dólares en este caso, sino los soles. Porque esa intervención del BCR es justamente para regular el tipo de cambio. Bien, eso ha sido todo y ha sido solamente el inicio de lo que vendría a ser el pensamiento crítico. En una próxima emisión hablaremos ya del pensamiento crítico, pero aplicada al área de matemáticas.